diputada, bienvenida. Y le pediría una primera opinión de cómo ha observado desde el lunes, en estos primeros 4 días de la administración Trump, pues este efecto que ha tenido sobre el tema de la migración. Entiendo que en los estados fronterizos ya pues hay ciertamente preparativos, hay acciones que se han venido realizando por parte de la Guardia Nacional y el gobierno federal. Pero ¿cómo lo ha estado observando en esta primera aproximación? Adelante, diputada, bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriel. Qué gusto saludarte, saludar al auditorio. Y sí, vemos esta llegada con preocupación, pero no nada más con preocupación, sino también de manera ocupada. ¿Por qué ocupada? Porque tenemos muchas cosas que hacer y cartas que tomar en el asunto desde la Comisión de Migración, de la que tengo la gran fortuna de ser secretaria. Conozco bien el fenómeno de la migración, soy hija de una mujer migrante y entiendo por qué el sentir de nuestros compatriotas que se encuentran pues totalmente entre el miedo y la zozobra al escuchar las declaraciones que hace el presidente Donald Trump. Sin embargo, también veo un gobierno mexicano que está pendiente, que está presente y que no va a aceptar estas condiciones y esta narrativa que quiere, pues pareciera fomentar el odio, fomentar la división, así con las manos, o sea, sin meter las manos y sin dar respuesta, que dé, sobre todo la respuesta tiene que ser, y esta es nuestra perspectiva, tiene que ser muy dirigida a darle seguridad a los migrantes y a los migrantes que están en Estados Unidos y que son los que necesitan saber que el gobierno mexicano está preparado para recibirles, pero que tampoco ellos están solos mientras estén en el país vecino. Esta charla, diputada, no sé si me puede escuchar, diputada Nora Escamilla, Sí. retomamos la charla, aquí estamos ya de vuelta. Comentabas hace un momento y planteabas el tema de la narrativa del odio, que me gustaría tocarlo porque es importante, porque me parece que parte de la estrategia de Donald Trump es esa, ¿no? El discurso del odio, de ese discurso de golpeo completamente directo a México. Pero, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? No sé si se esté planteando una ampliación presupuestal para reforzar a migración, a la Comar, a todo este despliegue que se tiene, que podríamos pensar que están reaccionando ante lo que se está viendo día por día. Teniendo en cuenta que, le decía, diputada, se habló de recortes presupuestales y no sé si se debería de plantear en esta discusión una ampliación presupuestal para reforzar este tema de la migración, que por lo visto, por lo que se ve, pues es un tema que va a seguir y va en la agenda de Trump, pues somos hasta el momento el punching bag, ¿no? Como el saco de boxeo. Diputada. Claro. Sí, sin duda. Comentarte, Gabriel, que desde diciembre, cuando estuvimos ya en la discusión del tema presupuestal, la Comisión de Migración, todas unidos, sin importar los colores, los partidos, hicimos un llamado respetuoso para los reajustes presupuestales, pero sobre todo entendiendo que el presupuesto aprobado no quiere decir que no va a sufrir cambios. ¿A qué me refiero? El presupuesto aprobado, por ejemplo, todavía incluía a los organismos autónomos que posteriormente, después de la aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados, desaparecieron. Ese presupuesto se tiene que reasignar y el encargado de reasignar es la Secretaría de Hacienda. Hemos platicado y para todos es muy lógico la necesidad de reforzar al Instituto Nacional de Migración, así como a los diferentes consulados que se encuentran dando atención a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Entonces, el tema presupuestal es fundamental, porque si queremos que este refuerzo de la red consular, que hoy por hoy tenemos 53 en Estados Unidos, sea una realidad, que puedan palpar y que puedan que puedan las mexicanas y los mexicanos sentir como un apoyo, estaremos logrando el objetivo. Necesitamos que estos 53 consulados que hoy por hoy están funcionando estén otorgando asistencia legal ante las redadas, pero también ante las detenciones, porque recordemos que una detención nos habla de una persona que es integrante de una familia. Normalmente después de que hay una detención, la familia se acerca a la red consular y necesitamos poder tener las herramientas para darles la atención legal y la orientación sobre sus derechos, no nada más los derechos humanos, también hay derechos laborales que se están presuntamente con intención de violentar y la protección obviamente ante los abusos de la autoridad.
porque esto que dices y que bien comentas es lo que a mí en lo particular me preocupa más, que es el discurso de odio que va a promover la xenofobia, y esto va a hacer que no nada más desde el gobierno, sino también aquellos que tienen ya tintes raciales, que ha existido siempre en Estados Unidos, se sientan mucho más empoderados y que este patriotismo mal entendido se dirija de mala manera hacia las mexicanas y los mexicanos Claro. que se encuentran en aquel país. Doy un dato hablando de los órganos autónomos. Interesante esto que plantea diputada, reasignar ese presupuesto, nada más el INAI más de 1,168 millones de pesos, el IFT más de 1,680 millones de pesos, la COFESE 774 millones de pesos, la CRE 285 millones de pesos. Esto desde que el presidente dio a conocer estos datos en la mañana, el presidente López Obrador, por supuesto que me refiero. O sea, es decir, entiendo, habría un presupuesto muy importante que podría ser reasignado, interesante, ya lo veremos por supuesto, sobre todo porque el despliegue implica logística, y esta logística, pues bien hemos visto los campamentos, estas instalaciones que está coordinando la Guardia Nacional, implican desayunos, comidas, cenas, gente que va a entrar, gente que va a salir, gasolina, pues una verdadera locura de logística, que en caso que se nos venga la noche, pues imagínense no estar preparados. Ahora, el discurso de odio, que también es una estrategia del presidente Trump desde que llegó, ha utilizado el tema migrante. ¿Cómo se está observando también esto? Porque al final de cuentas estamos viendo hasta el momento que ha sido muy gradual desde que tomó protesta los efectos de esta política migratoria, de estar deportando, de estar sacando a la gente hacia México, e inclusive pues apagar el CBP. Todas estas citas están completamente canceladas, todo esto, ¿no? ¿Cómo se está observando este discurso de odio que se mantiene y que pues va a empezar a permear poquito a poco también entre la población allá en los Estados Unidos, diputada? Bueno, también tomamos el discurso y lo analizamos, igual que lo hemos hecho siempre, con mucha precaución, porque también entendamos algo. Donald Trump es un personaje, hoy presidente de los Estados Unidos, pero un personaje que él mismo ha construido. Y en esta narrativa que ha manejado desde la primera campaña, el polarizar es donde él encuentra su mercado de votantes cautivos, el polarizar. ¿Por qué? Porque la realidad es que Estados Unidos es un país tan grande y con tantas diferentes situaciones, diferentes políticas, diferentes poblaciones, etcétera. Creo que él también ha encontrado ahí, en ese discurso polarizante, un mercado de votantes que hoy por hoy lo hicieron presidente de aquel país. Entonces, en aquella primera vez cuando fue presidente, también hablaba de la migración, también hablaba de la deportación masiva, hablaba de los lugares, de los estados santuario, hablaba de muchos temas que al final no se concretaron. ¿Por qué lo digo de esta manera? Si bien sí hay un número importante, porque así haya una persona deportada, es un caso que se tiene que atender, es una familia que se separó, es una circunstancia que cambió. Sin embargo, al ver los números nos damos cuenta que la política de Biden, que si bien no hablaba y no tenía en el centro o en el ojo del huracán la población migrante, pues ha sido el presidente que más deportaciones, como nos los dan a conocer acá en Mega Noticias, hizo en estos 4 años. Entonces, lo tomamos como debe de ser, con mucho respeto, pero con mucha conciencia también de quién es quien está hablando, de cómo lo está transmitiendo, y no por ello nos confiamos. Al contrario, México está tomando las cartas del asunto. La realidad es que como diputada de la Cuarta Transformación me llena de orgullo, y sobre todo como mujer y como mexicana, ver el temple de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me gusta que hable y que defienda lo que ella cree, y sobre todo defender a los nuestros, que es la obligación. Esta postura firme que mantiene, donde sí al diálogo, sí a la cooperación, pero no a la subordinación, porque lo que se tiene que priorizar es el bienestar de las y los connacionales, así como el rechazo muy puntual de estas medidas unilaterales que ha anunciado Donald Trump, de la que afectan en materia de migración, pero también en materia económica, como aranceles que no tienen ningún sentido, y que verdaderamente cuando los expertos lo analizan, se dan cuenta que no tiene sentido tampoco para Estados Unidos, porque un arancel no quiere decir que ingrese más dinero solamente a tus arcas. Un arancel implica muchas cosas alrededor del cobro de este tipo de impuestos. Entonces creo que el papel y el momento Ya. que vive México pues llama a la defensa de esta relación bilateral bajo el principio de respeto mutuo y de colaboración. Muy bien.
Muy bien, diputada, y yo creo que a un bully no se le tiene que contestar todo, porque si no, pues uno se enfrasca y eso es usualmente lo que quiere el buleador. Nora Escamilla, diputada del Partido del Trabajo, secretaria de la Comisión de Migración, muchísimas gracias por haber estado con nosotros charlando aquí en A Debate, aquí en Mega Noticias. Le agradezco y seguiremos muy atentos, por supuesto, al papel que desempeña